Y lo decíamos en el avance, una cumbre del Mercosur que por de pronto se tornó sumamente caldeada y los protagonistas de esta batalla verbal fueron el presidente de la Argentina, Mauricio Macri, y la canciller venezolana, que entraron en un entredicho porque el presidente argentino había solicitado la liberación, o había más bien abogado por la liberación de los presos políticos en ese país. Jazmín García participó de la cumbre del Mercosur y tiene todos los detalles. En un momento Mauricio Macri abandonó el lugar, según se supo. Adelante, Jazmín. Sí, gracias. Sí, la mayoría de los presidentes coincidió en justamente reimpulsar los objetivos primarios de la conformación del Mercosur, cuáles son de contar con un área de libre comercio dentro de estos países y eliminar las barreras arancelarias. Por supuesto, se habló también de disminuir las asimetrías y en ese sentido el que introducía este tema era justamente el presidente de nuestro país, Horacio Cartes. Esto es lo que mencionaba. A un cuarto de siglo del Tratado de Asunción, nos encontramos todavía reclamando la necesidad de garantizar el libre tránsito y la eliminación de las restricciones arancelarias y no arancelarias para nuestros productos. Sin embargo, el deseo y la necesidad de integración de nuestros pueblos siguen intactos. Entonces, resulta que hemos sido los gobiernos quienes no pusimos el empeño suficiente para que esta aspiración histórica esté sólidamente encaminada. Pero sin dudas el plato fuerte de esta cumbre fue el enfrentamiento que tuvieron en sus respectivos discursos el presidente argentino Mauricio Macri con la canciller venezolana Delcy Rodríguez. El primero fue Macri, quien en su discurso argumentó que es preciso defender la democracia en Venezuela, y si bien dijo que reconoce el buen gesto que tuvo el oficialismo venezolano en reconocer los resultados de las últimas elecciones parlamentarias, también pidió la liberación de los presos políticos. Fue bastante dura la respuesta de la canciller venezolana y esto justamente es lo que decían ambos. Es en ese sentido que quiero pedir expresamente, aquí delante de todos los queridos presidentes de los estados parte y asociados del Mercosur, por la pronta liberación de los presos políticos en Venezuela. Porque en los estados parte del Mercosur no puede haber lugar para la persecución política por razones ideológicas, ni la privación ilegítima de la libertad por pensar distinto. Mi visión sobre la democracia va mucho más allá que acudir a las urnas cada cierta cantidad de tiempo. La democracia es una forma de vida, un pacto de convivencia entre personas que piensan distinto. Y la declaración conjunta ya emitida por los representantes de todos los países miembros y asociados del Mercosur apunta justamente a reimpulsar el principio del bloque como mercado común. También a hacer una revisión en cuanto a los derechos humanos en los países miembros, punto que habría causado algún tipo de discrepancia, sobre todo de la representación venezolana. Esto es lo que decía Eladio Loizaga, canciller nacional, sobre este tema.